amigos, ¿qué tal? Un día más con todos ustedes aquí en nuestra alquería, retomando todas esas historias y leyendas que ya, no sé si recuerdan ustedes que en los últimos programas habíamos comenzado para todos ustedes, volviendo a algunos de los sitios más singulares de nuestro municipio, en este caso no para ir de calle en calle o de plaza en plaza, pero sí para ir recordando, como decimos, todas esas historias fantásticas, por otro lado, que nos depara nuestro Motril y que siempre recordamos con nuestro cronista oficial, con nuestro historiador, don Manuel Domínguez. Don Manuel, en los últimos programas yo me quedé con la boca abierta prácticamente, recordando el Motril espiritista. Hablamos incluso hasta de vampirismo, aunque aquí en Motril concretamente no llegamos a tener muchos casos, ¿no? O prácticamente ninguno, pero sí hablábamos de, no sé, de casos muy curiosos, como la niña de la acequia, por ejemplo, o de esas guerras prácticamente que se habían llevado a cabo aquí en nuestro municipio, batallas más bien. Y en esta plaza. En esta misma plaza, exactamente. Era entre autoridades, ¿no? Entre militares y civiles. Militares y civiles. Batalla campal donde las hubiera. En fin, muchas historias que ya en los dos anteriores capítulos pueden ustedes ir recordando porque no tienen desperdicio ninguno. Incluso también recuerdo algunas santas compañías, o recuerdo por ejemplo aquellas viudas también que siempre velaban a sus difuntos en esas noches tan especiales, bueno, a pie de tumba. A pie de tumba. Sentada encima de la tumba de prácticamente. Y es que Motril ha dado para muchas historias, nunca mejor dicho. Claro, ¿no? Es una ciudad con una larguísima historia y todas estas costumbres y cosas pues han pasado, evidentemente, y han pasado unas veces con mayor intensidad en la historia de Motril y que hoy se han perdido, pero que han ocurrido muchísimas cosas. Y decíamos efectivamente que aquí la Plaza de España, por ejemplo, siempre fue el centro neurálgico del todo lo que pasó, de los grandes acontecimientos de la historia de Motril. Siempre estuvo el ayuntamiento desde principios del siglo XVI, aproximadamente de 1530 aproximadamente, el ayuntamiento estuvo en el mismo sitio que está hoy, y la iglesia mayor, por lo tanto era el sitio de las concentraciones religiosas, políticas, enfrentamientos, manifestaciones. Aquí hubo de todo, ¿no? Aquí se proclamó la Segunda República, aquí se proclamó la Primera República de Motril, aquí se proclamó pues todos los acontecimientos de la muerte de los reyes, de las coronaciones de los reyes, de Isabel II, donde aquí hubo todo un espectáculo militar cuando se corona Isabel II. Es decir, que la Plaza de España es el centro neurálgico del punto de vista religioso y del punto de vista civil, y como es sitio donde se juntaban los que mandaban, pues ocurría de todo. En 1648 sucedió aquí en esta plaza uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Motril. Yo lo he incluido en eso que muchas veces he nombrado, que se llaman alteraciones motrileñas. De vez en cuando Motril se alteraba. Alteraciones motrileñas. Sí, motrileños se alteraban y podía ocurrir cualquier cosa. En 1648 en Motril se pasaba mucha hambre, era una época mala de abastecimiento, no había comida. Y al final, pues los motrileños se juntaron en esta plaza y, claro, como pasaba siempre, el culpable, el alcalde, ¿no? Y intentaron asaltar al ayuntamiento y matar al alcalde. Debió liarse un jaleo impresionante, puesto que tuvo que intervenir, de Granada tuvo que venir un batallón del ejército que estaba en Granada a meter en cintura al pueblo de Motril porque iban a matar al alcalde y a los concejales, porque no había comida en Motril. Estaban, nunca mejor dicho, revolucionados. Estaban revolucionados, estaban alterados. Es decir, Motril tiene alteraciones históricas, de vez en cuando hay alteraciones históricas. Por ejemplo, cuando entran los franceses a Motril en 1810, también se produce aquí en la Plaza de España otra alteración importante. La mayor parte del pueblo de Motril se agolpó en la Plaza de España y por la ventana de los balcones del ayuntamiento salieron volando el archivo, se saqueó el archivo, las cuentas del ayuntamiento, todo lo que hubo que saquear, con la idea pues de que era un momento revolucionario y evidentemente pues siempre ocurrían cosas, y siempre en la Plaza de España el escenario de todo eso, incluso... Pero esta plaza
nunca ha sido una plaza, por ejemplo, de ajusticiamiento, ¿no? En realidad también debió haber ajusticiamientos aquí. Yo el otro día en el programa anterior comentaba que a dos afrancesados que habían venido de atrás los fusilan justo al muro de la iglesia. Y es verdad que en Motril hubo pena de muerte, había un verdugo, el ayuntamiento tenía como funcionario municipal un verdugo, por lo tanto debió hacerse ajusticiamientos en Motril, lo que no sabemos exactamente dónde, porque hasta ahora mismo no he encontrado ningún documento que diga pues se ha aplicado la pena de muerte y se ha aplicado a fulanito de tal, ¿dónde se ha hecho? Normalmente se hacía en sitios públicos para que se viera, ¿no? Es decir, indudablemente pues aquello se hacía, y es verdad que durante la Edad Moderna, incluso hasta ya el siglo XIX, Motril tuvo, pues uno de los funcionarios municipales era el verdugo, que estaría encargado pues de aplicar las penas que en aquella época se resolvían con muchísima frecuencia con latigazos. Y indudablemente pues en las ordenanzas de Motril se aplicaban muchas penas de cárcel, pero también muchas penas de latigazos, ¿no? Y eso era el verdugo, incluso las penas de muerte, la justicia aplicaba también la pena de muerte. Estos que no imaginamos nosotros con su pues seguramente irían disfrazados, ¿no? No era secreto porque aparecen con nombre y apellido, sí, es decir, es que es curioso, pero el verdugo no tiene los mismos derechos que tienen los demás ciudadanos, ¿no? Mientras que los ciudadanos tienen derecho a participar en los cabildos abiertos y todas esas cosas que se hacían también en la Plaza de España cuando se les llamaba al pueblo de Motril, cuando había asuntos muy importantes, se hacían cabildos abiertos, es decir, se llamaban a todos los vecinos para que todos los vecinos votaran las cosas. Por ejemplo, las ordenanzas de la acequia se votaron en cabildo abierto aquí en la Plaza de España para ver si se aprobaban las ordenanzas de la acequia o no se aprobaban. En cambio, el verdugo no tenía el derecho, no podía votar, es decir, se le restringían ciertos privilegios de los ciudadanos de la ciudad. Aquí también ocurre uno de los grandes accidentes de la historia de Motril, de las grandes tragedias de la historia de Motril. En 1620, con motivo de un posible asalto de piratas a Motril, se abre el polvorín que estaba en los sótanos del ayuntamiento, metido aquí en el ayuntamiento, y un regidor abrió un barril de pólvora con una daga, explotó el polvorín, seguramente le dio algún clavo o algo cosa así, saltaría una chispa y voló el ayuntamiento y hubo más de 80 muertos. Es decir, que aquello fue toda una tragedia, que además está recogida en una crónica de la época, está recogida el incendio del ayuntamiento de Motril, la explosión del ayuntamiento de Motril. ¿Fue el mismo de la cárcel? El mismo de la cárcel, es que la cárcel no le... La cárcel estaba por detrás, no le abrieron a los presos y los presos se asaron dentro. Es decir, que fue una tragedia, quizás la tragedia más importante que hemos tenido en Motril, era una explosión de un polvorín, ¿no? Es decir, ha habido otras tragedias, pero ninguna de la importancia que tuvo la explosión del polvorín del ayuntamiento. Aquí, claro, aquí en la iglesia mayor tuvimos otra explosión del polvorín. Curiosamente, aquí en esta, ¿no? Claro, debajo del jardín en su época estuvo la capilla de los Dolores, creada por el cardenal Belluga, y después de la guerra, después de tomar Motril, las tropas nacionales, en el año 38 meten un polvorín en las tropas que estaban acuarteladas en la iglesia mayor, meten el polvorín y aquello explota, y hay también unas cuantas víctimas de la explosión del polvorín en el 38, el año que vuela la iglesia mayor, el crucero de la iglesia mayor, que está restaurado, tuvo una explosión muy grande y prácticamente decir que hemos tenido en la historia de Motril dos grandísimas explosiones y muy cerca, en la Plaza España, es decir, es curioso, ¿no? Una, el ayuntamiento y otra iglesia, en las dos instituciones más importantes religiosas. ¿Las fechas son? 1620 y 1938, 1620 el ayuntamiento y 1938 la iglesia mayor. Y han sido pues las dos grandes tragedias de la historia de Motril, dos grandes explosiones en la historia de Motril. Porque luego las grandes tragedias conllevan grandes historias después, del recuerdo. Claro, hay recuerdos. Lo que pasa es que normalmente todo este tipo de tragedias las instituciones públicas las suelen silenciar. Es decir, se prohíbe que se hagan muy públicas, que no haya una difusión muy grande,
porque claro, cuando las provocan otros, pero cuando se provocan desde la misma institución pública, pues la situación es distinta, ¿no? Cuanto menos se hable, mejor. Y ahora contaremos otra historia que tampoco se habló y también se prohibió, que fue otra tragedia ocurrida en la calle Comedia, en la casa de comedia del teatro que hubo en la calle Comedia. Pero la Plaza España siempre ha sido sitio, ¿no?, de alteraciones motrileñas, de tragedias, de manifestaciones festivas también, ¿no? Hubo una gran manifestación en los años 50, finales de los 50, cuando se concede la ampliación de los regadíos de Acarchuna. Hubo otra grandísima manifestación aquí en la Plaza de España para festejar que el gobierno había autorizado la construcción del nuevo canal de regadío que iba a poner en riego los llanos de Carchuna. También pero aquí ha habido manifestaciones por los precios de la caña, manifestaciones políticas, aquí se declara momentos tan importantes en la historia de este país como fue la declaración de la Primera República o la Segunda República. La Plaza de España fue el centro neurálgico de todas esas manifestaciones de declarar la Primera República, la Segunda República en España, que son momentos históricos a nivel nacional que tienen también su reflejo en Motril y que normalmente siempre ocurren pues en el sitio más importante donde está la administración municipal, el gobierno municipal, que es la Plaza de España. O la Plaza Mayor, que se llamaba, o la Plaza de la Constitución, o Plaza de la República, porque se ha llamado con muchos nombres a lo largo de nuestra historia. Pues la verdad que sí, estamos hablando de nuestra Plaza de España, plaza de los acontecimientos. Acontecimientos históricos. Bueno, tiene una historia, tiene para escribir un gran libro, sobre la Plaza de España nada más. Solo los acontecimientos ocurridos en la Plaza de España. La verdad que sí, que estamos además, a mí este programa me trae muchos y buenos gratos recuerdos, porque casi que empezábamos aquí nuestra historia de la alquería, ¿no? Hablando de toda la zona de la judería, todo alrededor de la Plaza de España, ¿no? Sobre todo aquella parte, pero por aquí nos acordamos de la calle Pieza, ¿no? Calle Pieza, que tiene también su explicación por qué se llama calle Pieza, ¿no? Por pieza de artillería. Es decir, antiguamente, esto hoy más conocida por la calle de la Sacristía, estuvo la entrada a la sacristía de la Iglesia Mayor, pero antiguamente, antes de construir la nave de crucero, había una torre de la vela, otra torre de la vela, es decir, justo en diagonal a la que hay allí en aquel lado de la iglesia, y ahí había un cañón. Y de ahí viene el nombre de la pieza de artillería. El cañón era la pieza de artillería. Y de ahí viene el nombre de la calle. Es una calle muy curiosa, aunque el nombre ha quedado todavía, pero tradicionalmente en Motril es la calle de la Sacristía. Pero lo que yo me refiero es que este tipo de calles tan estrechitas, tan con tanto, vamos a decirle ahora, encanto, antes más que encanto tenían suspense, porque por aquí seguro que se vería de todo en aquella época. Bueno, y estamos en el poca iluminación. Y donde estamos en el centro de Motril, de todas maneras, ¿no? Esto es el centro de Motril, ¿no? Eran calles muy estrechas y evidentemente época donde la iluminación brillaba por su ausencia, ¿no? Era todo lo contrario lo que no había en aquella época, iluminación, ¿no? Y nos podemos imaginar. Y eso hacía ver cosas que a lo mejor no existían, o sí existían, y se veían cuando no había luz, ¿no? Cuando no había luz eléctrica, la gente veía más cosas sin luz eléctrica que con luz eléctrica, muchas veces. El poder de la imaginación era gigantesco. Era tremendo. Bueno, pues la verdad que sí, porque yo imagino que sobre todo los fantasmas, los espantos, en aquella época pues estaban casi a la orden del día. A la orden del día, sí. Igual que las famosas compañías, ¿no? Sí, de la calle de Comedia. Es una cosa, una historia muy curiosa que me contó don Antonio Ayudarte en los años, a principios de los años 80, y después pude comprobarlo, ¿no? Que realmente fue así, ¿no? Como una historia real después se convierte en una leyenda, ¿no? Y la historia es muy curiosa. Una casa de comedia. Sí, tuvimos una casa de comedia. Motril tiene teatro desde principios prácticamente del siglo XVI, las primeras décadas del siglo, XVII, tiene teatro. Hasta tal punto debió ser un teatro importante que es declarada Real Casa de Comedia, es decir, que el rey la apadrinó, ¿no? Entonces, cuando se le daba un título de real a algo es porque tenía cierta calidad. 10.000 ducados que se gastó
Gaspar de Paniza en hacer la Casa de Comedia. Eso debió ser una fortuna en aquella época, es lo que valía el convento de los agustinos, ¿no? El convento de los mínimos, de lo que hoy es el convento de los agustinos. Y por lo tanto debieron hacer una buena casa de comedia, un corral de comedia que no se ha conservado, en Motril, nada, pero que existió hasta los años 70, convertido en una casa de vecinos, pero existió, es decir, que de alguna manera se mantuvo, muy transformado, pero se mantuvo. La Casa de Comedia pues fue escenario de multitud de representaciones hasta el siglo XIX, de multitud de representaciones teatrales y de cómicos en Motril, y debió tener una gran importancia. Hay muchos datos de actores de la España del siglo XVII y España del siglo XVIII que estuvieron en Motril y estuvieron actuando en la Casa de Comedia de Motril, en una calle que además es una calle de defensa, es una calle, la calle Comedia es una calle muy estrecha, hoy está más ancha que lo que debió ser en su época, porque era una calle de entrada a la Plaza de España, y la entrada de la Plaza de España siempre eran calles muy estrechas, además una calle en zigzag. Sí, totalmente, sí, porque la entrada de la calle Comedia era el Postigo de Bea. Claro. Estábamos recordando, claro, cuando estábamos aquí en esta zona, que ya lo estuvimos explicando, pues lógicamente como esas entradas eran bueno, para evitar ataques. Evitar ataques de frontales, enemigos, ¿no? Es decir, claro, de enemigos frontales. Entonces se hacía la defensa con calles muy estrechas y además con calles en zigzag. De manera que los enemigos tropezaran siempre con esquinas y en las esquinas le esperaban los defensores, ¿no? Claro. Y esta es una típica calle que hoy, aunque está más amplia que lo que debió ser antiguamente debió ser más estrecha, y empezaba en el Postigo de Bea, había una puerta de muralla, un postigo, una puerta de muralla, una puerta más pequeñita, y que permitía la entrada de un caballo, y terminaba en la Plaza de España. Y en esta calle pues estaba situada la famosa Casa de Comedias, que tenía entrada por la calle Catalana. Tenía entrada por la calle Catalana. Es verdad que recibe el nombre de calle Comedias este lateral, ¿no? de la calle, pero es una de las calles más antiguas de Motril. Se llama calle de la Casa de las Comedias, ¿no? En su nombre original, ¿no? Y esta calle, sobre todo, que además la Semana Santa toma como un cariz muy especial, sí, por su estrechez, precisamente, por su estrechez, ¿no? Muy un tinte más dificultoso, claro, más bonito, más cercano. Y porque se ha retranqueado y se ha ampliado, pero poquito, porque antes era más estrecha todavía que en la actualidad, ¿no? Y la verdad, aquí hay una leyenda muy curiosa. En el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, hubo un accidente en la Casa de Comedia. Había una representación de malabaristas y de pronto la gente vio unos fuegos en el cielo, que eran globos fantoches. Es decir, los franciscanos, los globitos estos que se le encendían, que enciendan fuego por debajo, pues se suben ascienden con el calor, con el aire caliente. Bueno, pues la gente se asustó y empezaron a decir que Dios mandaba fuego del cielo, y la gente intentó salir corriendo, que había fuego, que no lo había, el fuego en el cielo, que la gente intentó salir de golpe de la Casa de Comedia. Los hombres, en aquella época, los hombres no se sentaban en el mismo sitio de las mujeres, es decir, los hombres se sentaban en el patio de butaca, digámoslo así, en el patio de la Casa de Comedia, y las mujeres en los palcos, es decir, había una separación entre sexos, no se juntaban las mujeres y los hombres en el teatro en el mismo sitio, estaba prohibido, y había una separación de mujeres y de hombres. Los hombres se pusieron de pie para salir corriendo, pero estaban los regidores allí, el corregidor y tal, y los aguantaron. Pero en el caso de las mujeres, que salieron por una puerta seguramente lateral que daba a esta calle, las mujeres que estaban en los palcos sí que salieron en tropel, y entonces hubo 7 muertos, 7 mujeres que murieron aplastadas y 2 niñas que murieron aplastadas. Eso es un hecho real, eso está escrito y está investigado y he podido comprobar los documentos que se conservan en el archivo de la Chancillería de Granada, porque un proceso como de investigación por qué ocurrió aquello, y murieron 7 mujeres y 2 hombres, y 2 niñas. Se prohibió por parte del ayuntamiento que hubiera ningún tipo de duelo
se prohibió que el entierro tuvo que hacerse de noche, seguramente porque el ayuntamiento, para evitar follones de manifestaciones o de manifestaciones de duelo y cosas así, para evitar alteraciones del orden público, pues prohíbe que el entierro se haga público y que además pues se entierran de noche para que haya menos concurrencia de gente. Y sabemos perfectamente que sí, que murieron 7 mujeres y 2 niños y 2 niñas, y que se puso en recuerdo en la fachada de la Casa Comedia una hornacina con 7 cruces. Y de ahí empieza la leyenda, porque eso ocurre la noche de Reyes, la noche del 5 al 6 de enero. Y a partir de ahí empieza la leyenda de que esa noche, por esta calle, pasa una procesión de 7 mujeres, de ánimas de 7 mujeres y 2 niñas, que salen de lo que había sido la Casa Comedia y llegan hasta las calles Sacristía, recorriendo esta calle. Es decir, eso es una leyenda, es decir, no hay 7 ánimas benditas de aquellas mujeres, aquellas 2 niñas que salen aquí rezando una especie de responso o rosario por esta calle, lo que contaban de leyenda, y que evidentemente pues aquello aterrorizó a los motrileños de aquella época. Evidentemente es una leyenda, pero una leyenda que tiene visos reales, ¿no? Es lo que te porque yo antes, se ocasiona, luego siempre se origina, claro, se origina de un hecho real, y ese hecho real se transforma en una leyenda, como es esa historia de las 7 almas, de las 7 mujeres y las 2 niñas que mueren aquí en el accidente de la calle Comedia. Dice que cuando la familia Rabasa, que es la que compró el bajo de la Casa Comedia para hacer un almacén, cuando reformaron el almacén y quitaron la hornacina con las 7 cruces, se acabó la procesión de ánimas de las 7. Es muy curiosa la historia. En el momento que se termina, o sea, que claro, se quita. Se quita, además está recogida en la historia, en el periódico El Defensor de Granada, se recoge cuando se quita esa hornacina. Dice la familia Rabasa, pues justamente sería este edificio, es decir, esto o esta esquina o el otro edificio paralelo a este. No era de muy grandes dimensiones, ¿no? Sí. Pues no sabemos, no hay datos, ¿no? Pero que debió ser una Casa Comedia donde veían caber perfectamente 500, 600 personas sin problema, ¿no? Es decir, que tenía una capacidad importante de aforo seguramente, ¿no? Pero que, fijaros cómo se cierra la calle aquí para... Así es más grande de lo que... Más grande que lo normal, porque seguramente se ha retranqueado algo, ¿no? Claro. Y aquí estaba el postigo de Bea, aquí habría un arco con sus puertas de hierro, chapadas de hierro y tal, de entrada a la ciudad. Es decir, que entraba desde el postigo, vamos, de la plaza del postigo de Bea hacia el interior de la Plaza de España. Y ha conservado pues el nombre de calle Comedia, aunque el nombre de postigo de Bea está más al otro lado, está puesto en otro sitio, pero estaba aquí. Pues a mí me agrada que hayamos recordado esa historia, que yo siempre te había dicho que la otra vez, cuando pasábamos por aquí, por estas calles tan motrileñas, hicimos de forma bastante de soslayo, bastante por encima, y hoy pues bueno, sí me apetecía a mí recordar sobre todo esta fantástica historia de la casa de la Lo bonito sería alguna vez reconstruir el postigo de Beas, quedaría muy bonito por vuelto a reconstruir si supiéramos cómo era, ¿no? Mira, sabemos que era un arco de medio punto, que era un ancho que podía pasar un caballo con una carga de leña y tal, se había construido en función de darle la capacidad de entrada. Y bueno, hubiera sido interesante que se hubiera conservado, ¿no? Este postigo se cae con los terremotos. Los terremotos de 1884 lo dejan muy mal estado y el ayuntamiento decide derribarlo y ya se perdió, ¿no? Qué pena, ¿verdad? Sí, se perdió en esos terremotos. Los terremotos de 1804 y 1800, sobre todo de 1884, fueron terribles, porque no solo desaparece el postigo de Bea, desaparece la Puerta de Granada, que todavía se conservaba, aunque muy modificada, pero todavía se conservaba la Puerta de Granada también. Al final, entre la Rambla, el Manjón y la entrada a Puerta de Granada, había otra puerta de muralla ahí, y también desaparece en esta época. Pues ojalá de alguna manera, ¿no?, se pudiera rehacer o imitar como era antiguamente, porque bueno,
daría... Sí, daría una pequeña historia, realce, ¿no? Una pequeña historia de la defensa de Motril, ¿no? Claro que sí. Que es verdad que tuvo una larguísima historia. Motril fue una ciudad amurallada, ya lo hemos contado alguna vez, fue una ciudad amurallada, y ¿qué nos podemos imaginar hoy, los motrileños de hoy, que Motril estuvo amurallado, ¿no? Es decir, que Claro. Nada que ver con el Motril actual. Bueno, pues nosotros, si te parece, Manolo, esta parte de las historias motrileñas, yo tenía ganas, como digo, de volver a recordar la historia, sobre todo de la calle Comedia, de la casa de Comedia, cómo desapareció aquel fuego, esas ánimas que luego se veían por la calle. Se volvían a ver por la calle y llegaban, pues, lógicamente, por la calle Sacristía. Imagino que llegarían hasta la Cruz de Ánimas. Seguramente hasta el cementerio, seguramente, hasta el cementerio. Contaba la leyenda. Sí. Y tantas otras historias que hemos recordado. Y también. la hornacina con las 7 cruces debió estar en la fachada de esta casa, donde hoy está al lado del bloque este nuevo. Ahí esto Sí, debió la ser Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio, eso debió ser la Casa de Comedia. Este edificio es el que debió ocupar la Casa de Comedias, y ahí en la fachada antigua de esta casa es donde estuvo la hornacina con las 7 cruces de las 7 mujeres que murieron en el accidente de la Casa de Comedia. Bueno, pues como decimos, aquí lo vamos a dejar en el día de hoy. Se nos está levantando un poquito de airecito y nosotros, pues, disfrutándolo también aquí. No siempre el magnífico clima que tenemos en nuestro municipio, también un poquito de fresquito nos viene bien. Nosotros les dejamos, pero no les abandonamos. Ya lo saben ustedes que la semana que viene volvemos con más historias y leyendas de esas que ha dado precisamente la historia de nuestro municipio, contadas, refrescadas, recordadas, siempre por el buen hacer de nuestro querido amigo don Manuel Domínguez. Gracias por estar con nosotros. La semana que viene, más y mejor. Adiós.